Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Es para mí un gran privilegio y un placer ponerme en contacto nuevamente con ustedes este domingo 9 de agosto del 2020. Y quiero compartir con ustedes pues una porción de la palabra de nuestro Dios que está basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, 22 al 33. Si quieren ustedes buscar en sus Biblias, pueden encontrarlo ahí y ponerse en contacto con la palabra de Dios y también meditar juntos en esta porción de las Escrituras. Estoy buscando aquí el enlace en mi teléfono para poder estar todos juntos y ver que estamos en línea. Bien, ya tengo aquí mi teléfono y voy a invitarles para que juntos estemos viendo o participando en este servicio. Recordarles nuestros avisos. Tenemos estudios bíblicos los martes a las 8 de la noche, tiempo de la montaña. Y estamos estudiando la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Estamos en el capítulo 3. Están todos invitados para reunirse y participar juntos en este estudio bíblico. Estamos yendo capítulo por capítulo y verso por verso, tratando de entender mejor el mensaje de Pablo para la iglesia, que no solamente fue dirigida a Éfeso, sino también a todos nosotros. Y el jueves tenemos tiempo de oración e intercesión, y les invito para que también se unan junto con nosotros a este momentos de oración y juntos poder orar e interceder los unos por los otros. Si tienen algún comentario, algún mensaje o algún motivo de oración que quieran dármelo a conocer, por favor, pueden hacerlo a través de un mensaje o de un WhatsApp. Y mi teléfono es 864-616-8701. Con gusto los recibiremos y los tendremos en mente para nuestra oración. ¿Quiénes somos? La Iglesia Central Latins somos una comunidad presbiteriana de fe. Participamos en un ambiente cristiano. Alabamos y glorificamos a Dios y a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Crecemos en fe y relación con Dios a través de la reflexión bíblica. Y todas las personas son invitadas, son bienvenidas a unirse a nuestros estudios bíblicos, al tiempo de oración o también al tiempo de reflexión los domingos por las tardes a las 5 de la tarde. Cuando estamos congregándonos, estamos reuniéndonos en la iglesia Central Longmont, que se encuentra ubicada en el 402 de Kinberg Street, en la ciudad de Longmont, Colorado. Nuestros servicios de adoración y reflexión bíblica son los domingos a las 5 p.m., pero mientras tanto vamos a seguir haciéndolo a través de estas redes sociales. Y están todos invitados para continuar siguiéndonos a través de ellas. Vamos a invitarnos para preparar nuestros corazones a través de la oración, pidiendo que Dios ilumine nuestras mentes para comprender la lectura bíblica y la meditación
de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Señor, estamos delante de ti, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, reconociendo que tú eres el Señor de nuestras vidas y en tus manos estamos. Tú provees para nosotros lo necesario para esta vida. En medio de esta situación de conflicto, de caos, de pandemia, de confinamiento. Pero confiamos y creemos que tú, Señor, tienes todo bajo tus benditas manos. Por eso oramos dándote gracias por ello y también pidiéndote que en esta hora tú nos hables a través de tu palabra. Ya sea en la lectura bíblica y a través de la meditación y la reflexión en estos pasajes de las Escrituras. Pedimos que iluminen nuestras mentes, nuestros corazones, para entender el mensaje que tienes para nosotros. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Sí me traes agua, por favor, Rosario? La lectura bíblica la encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo 14, perdón, aquí hay un error, es del 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. ¿Cómo está aquí? Y voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Ustedes pueden seguirlo en otra versión de las Escrituras, ya sea en la Reina Valera 60 o en la Nueva Biblia Internacional o en la Nueva Traducción Actual. Dice la palabra de nuestro Dios. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él. Y llegaron al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban a la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciendo: cálmense, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Gritó: ¡sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Esta es palabra de Dios, hermanos. Vamos a meditar un poco en esta porción de las Escrituras. Y voy a invitarles para que escuchemos y pongamos atención a esta reflexión bíblica. Y el título que le he puesto es: Cuando nuestra fe flaquea. Después de una larga jornada, Jesús envía a sus discípulos al otro lado del mar de Galilea. Despide a la multitud y por fin se encuentra solo. Recordemos la semana pasada
su deseo de estar a solas y se retira buscando este tiempo para estar en comunión consigo mismo, pero sobre todo con nuestro Padre Celestial. Sucede que al llegar a donde él quería, había una gran multitud esperándole, si ustedes recordarán. Y al ver la necesidad de la gente, tuvo compasión de ellos y les atendió. Tanto fue así que les proveyó alimento. ¿Recuerdan el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y a niños? Pues esta lectura ahora nos dice que después de que pasó todo esto, Jesús despide a sus discípulos, los embarca y les dice, váyanse al otro lado del mar de Galilea. Y a la multitud también la despide. Por fin se encuentra solo y se dirige a un cerro para ponerse en oración y en comunión con su Padre. ¿Qué tipo de oración hace? No lo sabemos. Lo que sí nos dice el texto es que pasó horas en oración y meditación. Al llegar a la madrugada, más o menos entre las 3 y 6 de la mañana, cuando ya está amaneciendo, cuando no es ni noche ni día, sino que empieza medio a clarear, pero todavía hay penumbras. Desciende Jesús del cerro donde se encontraba y se da cuenta que los discípulos estaban batallando para llevar la barca al otro lado. El pasaje lo podríamos dividir en escenas o en episodios, en donde cada porción trae enseñanzas, no solamente para los discípulos de ese momento, cuando Jesús tiene este milagro, sino para los discípulos que están viviendo cuando Mateo escribe su evangelio. Recordemos que era un tiempo difícil, un tiempo en el que ellos estaban sufriendo a causa de las persecuciones, a causa de las guerras internas y sobre todo con los romanos. Por eso el evangelio dicen que se escribió entre el año fines del 60 y principios de los 70. Y es precisamente cuando Roma ataca Jerusalén o Israel, destruye la ciudad de Jerusalén, destruye el templo y todo lo que hay en él es saqueado. Los judíos son expulsados y entre ellos son también los cristianos. Entonces era un tiempo difícil de incertidumbre, de zozobra, sin saber exactamente qué era el propósito de Dios para sus vidas. O posiblemente estaban pensando, el Señor nos ha abandonado. Estamos solos en medio de esta terrible oscuridad que nos rodea. Volviendo al pasaje, podríamos decir varias cosas. Primero, el mar de Galilea. El mar de Galilea tiene diferentes nombres. Se le conoce también como el lago de Genesaret o el lago de Tiberíades, el cual se encuentra rodeado por montañas. Entonces, cuando hay un viento, esto se desplaza a través de las cañadas o de los cañones y agarran gran impulso y velocidad, de tal manera que cuando llegan al lago comienzan a producir un oleaje bastante alto, parecido a vientos huracanados. El pasaje nos dice que estos expertos pescadores, porque toda su vida se habían dedicado a ello, se encontraban ahora en problemas. No podían avanzar, no podían llegar al otro lado del lago, porque el viento era contrario. Dicen que las olas se levantan hasta 8 metros de altura, altísimas. Y entonces para una pequeña barca, pues parece que
se la quiere tragar el mar. Y con el viento contrario, remando, poniendo todo el esfuerzo, echándole todas las ganas posibles, no avanzan lo que ellos quisieran. En esos momentos de cansancio, de agotamiento físico y emocional, llega la desesperación. El temor a hundirse recorre todo su ser. Les hace sentir que su vida está literalmente por ser tragados por las profundidades. Pero otra escena del pasaje nos habla de algo muy interesante. Jesús camina sobre el mar. Entre paréntesis, todos hemos visto los grandes espectáculos de magos e ilusionistas, que son tan famosos que hasta han hecho shows en televisión. Y han hecho cosas increíbles. Por ejemplo, alguno de ellos desapareció un avión grandísimo, desaparecieron la Torre de la Libertad. Algunos de ellos hasta levitan, es decir, se levantan del suelo y comienzan como a volar. Otros caminan sobre las aguas. Tanto la gente como nosotros sabemos que son trucos. Sin embargo, todo esto nos impacta y nos hace ver, wow, cómo llegan a hacer esas hazañas. Esto hace que la fama de estos magos aumente y reciban aplausos, reciban mucho dinero también, ¿por qué no decirlo? Fama y poder. Pero yendo al pasaje, el caso de Jesús es muy distinto. Él no buscaba la fama. Entre paréntesis, cuando el Evangelio de Juan nos habla de esta alimentación de los 5,000, dice el pasaje, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Jesús sabe que esta no es la manera ni el tiempo apropiado para revelarse como rey. En la perspectiva de Jesús es vaciarse a sí mismo. Dice el himno navideño, Él dejó su trono y su gloria para hacerse como uno de nosotros. Dice Filipenses, y se hizo un siervo de todos. Porque era su meta, era su propósito. Parece que hoy día hay cosas que son totalmente contrarias al pensamiento y al ideal de Jesús. Porque hay pastores y líderes eclesiásticos que lo único que buscan es fama, poder, un renombre, un reconocimiento de su congregación o de las congregaciones. Y aunque dicen, vamos a dar un aplauso para el Señor, la verdad es que ellos se sienten halagados por todo eso que están hablando y diciendo. Cuando Jesús enseña todo lo contrario, enseña a vaciarnos a nosotros mismos. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, dice, hacerse nada. Es muy interesante la postura de hoy día de muchos a la postura de los que nos decimos cristianos. Jesús, al ver la situación difícil que estaban pasando los discípulos, se dirigió a ellos. Lo impresionante fue que va caminando sobre las aguas. Y eso no con el fin de hacerse famoso, sino va para prestarles ayuda en ese tiempo difícil
que estaban pasando. Cuando el peligro está tan cercano, nos invade el temor y la desesperación. Y Jesús viene hacia nosotros, pero no lo podemos ver, no lo podemos comprender. Y nos asustamos. Quiero hacer unos comentarios aquí. A través de la historia del cristianismo, el mar se ha interpretado como el mundo, y no precisamente como parte de este globo terráqueo, sino en el sentido de pecado y de muerte. El mar encierra en cosas inescrutables en sus profundidades. Ahí se encuentran las grandes animales marinos, Leviatán, por ejemplo. Muchos peligros ocultos. Entonces, el mar representa precisamente el mundo con todo su pecado, que nos quiere hundir y arrastrar. Por otra parte, la barca. También se ha identificado la barca como la iglesia, que va navegando a través del mar para llegar a la otra orilla, para llegar al puerto de paz. Pero en este trayecto pueden levantarse tormentas que ponen en peligro no solo a la barca, sino también a sus ocupantes. Otra observación que podemos descubrir en el pasaje son las creencias populares de la época, y por qué no decirlo también de nuestro tiempo. La creencia en muchos dioses y las historias griegas, por ejemplo, los griegos fueron los primeros que comenzaron a hablar de los fantasmas. Y la palabra fantasma precisamente viene del griego, de ahí pasa al latín y del latín pasa al español. La primer documento que se encuentra acerca de los fantasmas es en el libro de la Odisea que escribió Homero. En esta Odisea cuenta cómo Ulises bajó al inframundo para conocer su futuro. Y ahí se encuentra con fantasmas, las que describe como sombras con formas humanas. Se dice esta historia que ve a su madre y va y la abraza, y cuando la abraza se esfuma, se desaparece entre sus brazos. Porque, como decía hace un momento, eran como fantasmas, algo que no se podía, que no era concreto, que no se podía tocar. Esta historia antigua dio pie para que comenzara a esparcirse esas ideas de almas que no encuentran reposo y se quedan estancadas en el mundo de los vivos sin poder llegar al pléroma o al inframundo. Hoy día hay muchas creencias muy semejantes a estas. Pueden ser comunidades pequeñas o grandes, pero son historias que se vienen contando a través de los años. Y tanto es así que se les da tal relevancia que la gente piensa y cree ver a dichos fantasmas. Entre paréntesis quiero decir que yo creo, esto es muy personal, que lo que pueden ver no son fantasmas, sino son precisamente manifestaciones diabólicas. Pero eso es lo que yo pienso. Cuando la gente no puede comprender algo, entonces comienza a crear historias de fantasía, fantasiosas, cuentos, y muchos de estos casos son terroríficos.
Y entonces es como la gente puede justificar tal o cual acción. Lo interesante es que a veces no solamente es una persona, un individuo, una familia, sino que es, como decía hace un momento, es toda una comunidad. Algunos psicólogos dicen que es el consciente colectivo, es decir, todos son impregnados de esa manera de pensar y entonces todos creen que eso que se ha dicho, se está diciendo o es cierto, es verdad. Pues bien, esta creencia la tenían los discípulos y lo expresan precisamente en este pasaje. Ellos habían absorbido también este pensamiento popular. Por eso exclaman llenos de temor, es un fantasma. A lo que Jesús les hace ver que no es así, que es Él que viene hacia ellos. Imagínense ustedes en ese medio amanecer, en donde no se puede distinguir con claridad y ver caminando a alguien. Lo único que pudieron reconocer fue la voz del Señor. Por otra parte, los evangelios de Marcos y Juan, que relatan esta misma historia de la tempestad en el mar, no hablan acerca de la actitud de Pedro. Que Mateo habla y dice, Señor, si tú eres, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. La manera de actuar de Pedro es de una persona que se deja llevar por sus emociones y actúa de una manera sin pensar las cosas dos veces. Algunos podríamos o decimos o podrían decir que es valor, es intrépido. Otros lo ven como una tontería. Es decir, actuar irresponsablemente, sin darse cuenta del peligro ni las consecuencias. Ese es Pedro. Pero fíjense que esta no es la primera ni la última vez que actuó de esta manera visceral o emocional. Otros ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento son cuando le dice al Señor, no te abandonaré, estaré contigo en todo momento, yo te voy a acompañar en los momentos más difíciles. Y después de que Jesús es arrestado, lo vemos negándolo, diciendo que Él no es discípulo. Otra actitud irracional es cuando saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote en el momento que Jesús es arrestado. Cuando Jesús les había dicho, no lleven armas, no lleven nada, vamos a orar. O después de la resurrección de Jesús, después de haberlo visto resucitado, narra el Evangelio de Juan que llegó un momento en que dijo, ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Si alguno quiere venir, pues acompáñeme. Y no precisamente a ser pescadores de hombre, sino a pescar peces en el mar. Cuando Jesús lo encuentra, le dice, Pedro, ¿realmente me amas? El último reacción que encontramos en las Escrituras es en la confrontación entre Pedro y Pablo. El problema era que Pedro, cuando estaba con los gentiles, decía una cosa o actuaba de una manera,
Y cuando estaba con los judíos, actuaba de otra manera. Entonces Pablo le reclama, no seas de doble manera de ser. Y no le reclama personalmente. Posiblemente lo hizo, pero después lo está haciendo enfrente de toda la iglesia. Pedro es un vivo reflejo del temperamento humano que se deja llevar por las emociones, o ese temperamento colérico que actúa sin pensar. Siguiendo el texto, Jesús le dice a Pedro, ven. Entonces Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Es interesante. Jesús lo anima a venir hacia él, a caminar junto a él. Caminar en medio de ese mar agitado. En ese momento de que Pedro se dirige a Jesús, podemos destacar dos cosas. Primero, Pedro pone su vista en Jesús. Su meta es llegar al Señor. Y está logrando o haciendo lo imposible, caminar sobre las aguas, desafiando todos los peligros que el mar tiene. Pero en segundo lugar, Pedro, al instante de sentir el viento fuerte que azotaba sobre su vida, se llena de miedo y desvía su atención, comenzando a hundirse. La palabra que Mateo usa para el miedo es la palabra phobos, que hoy día muchos de nosotros utilizamos en algunas expresiones como claustrofobia, temor a estar encerrados, o en otras tantas palabras. Pero es interesante que esta palabra phobos o fobeo también viene de la literatura griega. Y Phobos era el dios del miedo. Una deidad que se manifestaba en los hombres antes de entrar al combate y durante el mismo. Cuando el miedo se apoderaba del guerrero, este era fácil presa del enemigo, ya que podía quedar paralizado o correr despavorido sin ninguna protección, abandonando a sus compañeros en la lucha. Pedro es envuelto por este miedo, por este Dios del miedo, por Phobos, dando lugar a que éste se apodere de su vida y de sus emociones y de su mente. Queda paralizado y comienza a hundirse entre las aguas tempestuosas. La reacción de Pedro fue exclamar con un grito que sale de lo más profundo de su ser angustiado: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole, le reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús responde al llamado de auxilio. Cuando Pedro reconoce su debilidad, cuando se da cuenta que
si desvía las hojas de su Señor y Maestro, comienza a hundirse en el mundo de pecado o en el mar. Sin embargo, una de las cosas importantes de Pedro es que él reconoce sus errores y se arrepiente y trata de mejorar y de estar en buena relación con Dios y con los demás. Muchos se dan cuenta de sus errores, pero no se arrepienten y siguen hundiéndose más y más en ese mar o en ese mundo de pecado. Pedro reconoce de inmediato que no actuó con serenidad ni paciencia, sino que actuó por sus impulsos emocionales. Jesús le dice a Pedro: tú confías poco en mí. Pedro creía en el Señor, pero no con una fe total ni plena. Daba lugar a las dudas, daba lugar a los temores. El temor hace que nuestra fe en el Señor se debilite. Ahora que yo me encuentro con mis defensas bajas, siento temor por enfermarme del COVID-19. Los únicos lugares a donde salgo es al médico. De allí regreso a la casa y permanezco en resguardo, cuidándome lo más que pueda para no ser contagiado. Pero cuando estaba leyendo este pasaje, me hizo pensar, me hizo reflexionar a mí mismo. ¿Será causa de que me falta la fe? Haciendo un análisis profundo y sincero, me di cuenta que no es falta de fe, sino que es precaución. Es actuar no por los impulsos viscerales ni emocionales, sino es tomar el ejemplo que Jesús da al final del Sermón del Monte, o como en otro pasaje de Lucas, de actuar sensatamente y no con imprudencia. El ejemplo de Lucas es de aquel que va a construir una torre y se sienta para calcular los gastos. Si ve que tiene suficiente, pues adelante, pero si no, mejor ahí le deja hasta conseguir los recursos necesarios. Oh, perdón. O de aquel que va a la guerra y se da cuenta que su enemigo es superior en número. Y entonces dice: ¿a qué voy a pelear? ¿A que nos maten? Mejor me pongo a negociar y buscar un acuerdo de paz. Porque si no, todo será un rotundo fracaso. Esa es la gran bendición que Dios nos brinda. Que todo nuestro ser está totalmente consciente de los efectos negativos que pueden pasar cuando actuamos impulsivamente o sin calcular bien el costo. Por eso Dios nos ha dado el poder de razonar, de meditar y de calcular para poder tener los beneficios que Él nos ofrece. Mis amados hermanos, nuestra fe no es irracional, sino es una fe consciente. La iglesia es la que se encuentra navegando en este mar lleno de peligros. Y sobre todo en medio del caos. Grandes olas se levantan
queriendo hundir a esa barca que es la iglesia en el mar del mundo y de dudas y de temores. Cada uno de nosotros en medio de esta pandemia y de todos estos destrozos naturales o provocados por el descuido humano, y ver que todo va empeorando, la fe comienza a flaquear. Es el viento fuerte que nos golpea y nos hace desviar nuestra vista de Jesús para ponerla en otras cosas. Y nos comenzamos a hundir, permitiendo que el mundo con todo su pecado comience a absorbernos. Pero tenemos que reaccionar igual que Pedro. Tenemos que alzar nuestros ojos, nuestra vista a Jesús y decirle: Señor, sálvame. Ayúdame en esta crisis. Mis amados hermanos, tengamos por seguro que Él extenderá su mano para tomarnos y traerá la paz que necesita nuestra vida. Y que todas esas olas que nos golpean serán silenciadas y nos permitirá llegar sanos y salvos a la otra orilla para continuar con nuestra vida de servicio a Dios y a la comunidad. Quiera el Señor que cada uno de nosotros hayamos sido bendecidos por medio de esta porción de la palabra. Voy a invitarles para que tengamos una palabra de oración e intercesión y despedirnos con la bendición apostólica. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque en medio de la tormenta, en medio del caos, en medio de la pandemia, en medio de las enfermedades, tú vienes hacia nosotros. Y cuando creemos que estamos firmes, a veces estamos hundiéndonos por nuestros temores. Permitimos que el mundo comience a absorbernos con su pecado. Comenzamos a hundirnos sin darnos cuenta que estamos perdiendo lo más importante, que es esta relación íntima contigo. Pero gracias, Señor, porque nos has hecho ser personas conscientes, porque nos has dado tu Espíritu Santo que nos ayuda a redarguirnos de nuestro pecado y de exclamar y decir: Señor, sálvame. Y tu mano de gracia tomará la nuestra, que sin fuerzas, que agotada, nos sacará de ese mar que nos está tragando, para llevarnos al lugar firme de tu iglesia, para llevarnos al puerto de paz. Te damos gracias, Padre, porque tú no nos dejas ni nos abandonas. Y exclamamos en medio de esta crisis: Señor, sálvanos. Calma toda esta situación tan difícil que estamos viviendo actualmente, con la pandemia, con las enfermedades, con las luchas políticas, económicas, que están arrastrando a mucha gente a tomar decisiones imprudentes, desesperadas por causa del temor. Ayúdanos a reflexionar y a pensar con gracia y con sabiduría, porque tú nos has dado esa bendición de poder hacerlo
y muéstranos que tú eres un Señor que está siempre a nuestro lado, dispuesto a ayudarnos y a sacarnos adelante. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe, por no ser maduros, por hacer caso a otras voces que no es a tu voz. Ayúdanos a estar unidos contigo por siempre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de vosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les guarde y les bendiga. Y primero Dios, nos vemos el próximo jueves.